Bienvenidos al podcast Comego sin Fronteras. El tema del día de hoy, cirugía fetal. Bienvenidos a Podcast Comego, soy la doctora Renata Madrid y hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Raigan Martínez Portilla. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quien no conoce al doctor Raigan, dentro de todo su currículum les quiero mencionar, el doctor es ginecólogo y obstetra, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, tiene una especialidad en medicina materno-fetal por el Clínic de Barcelona, una maestría en medicina basada en evidencias en Oxford, un doctorado en medicina y cirugía fetal por la Universidad de Barcelona, por mencionar algunos. Doctor, díganos, ¿qué es la cirugía fetal? La cirugía fetal es, y lo digo así como robarse las joyas de la corona. ¿Sabes? Es entrar a un lugar sagrado que pensamos era completamente inviolable. Es algo fuera de este mundo cuando lo ves de esa manera y cambiarle el pronóstico al bebé a través de un procedimiento, salir como si nada hubiera pasado y modificar por completo lo que le pudo haber sucedido a ese bebé si no hubieras hecho nada al respecto. La cirugía fetal es la capacidad de corregir o modificar el pronóstico de estos bebés a través de intervenciones dentro del útero y continuar el embarazo después de ello. Parece ciencia ficción, es como ir a la luna y regresar. Cuando lo ves por primera vez y lo haces por primera vez, es algo impactante, pero muy bonito que cambia vidas. ¿Cuáles son los criterios para realizar una cirugía fetal? Los criterios para realizar una cirugía fetal dependen del padecimiento que tiene, ya sea que tenga un bebé un defecto del tubo neural, un mielomeningocele, o que tenga un síndrome de transfusión feto-fetal, unos gemelos. Dependerá de eso qué criterios se utilizan, pero a grosso modo, por lo general, esperamos que los bebés no tengan problemas cromosómicos, que la mamá quiera realizarse el procedimiento y que de acuerdo a la patología sean candidatos específicos para cada una de ellas. Doctor, ¿qué patologías fetales son tributarias a realizar una cirugía fetal? Hay algo muy interesante sobre estas patologías, las cuales son susceptibles a recibir terapia, y esto es que sean patologías que normalmente, si no lo hicieras, el pronóstico del bebé fuera muy, muy malo. Y dentro de ellas están la hernia diafragmática, obviamente severa, el mielomeningocele, el síndrome de transfusión feto-fetal en gemelos monocoriales, la restricción selectiva del crecimiento y en algunos otros casos también el secuestro broncopulmonar, y cuando se utiliza la aplicación de shunts para valvas posteriores, por ejemplo, incluso láser también, o también hidrotórax, sobre todo para los shunts, hidrotórax es una de las patologías tributarias. Pero mucho de estas patologías no están demostradas en un estudio clínico aleatorizado. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación súper lógica de cómo va avanzando la ciencia. Mucho de los avances de la ciencia van de la mano de la práctica clínica y de los estudios observacionales. Cuando un estudio observacional tiene efectos dramáticos, justifica su utilización bajo vigilancia estricta de alguna intervención, por ejemplo, sin necesidad de llegar a un estudio clínico aleatorizado todavía. Y el ejemplo perfecto de eso es la utilización del balón endotraqueal, que duplica la sobrevida de estos bebés sin tener todavía resultados de los estudios clínicos aleatorizados. O, por ejemplo, como cuando se empezó a utilizar el láser placentario para monocoriales en síndrome de transfusión, pues igual es un perfecto ejemplo de otra patología susceptible. ¿Cuáles son las lesiones intraórticas susceptibles a realizar una cirugía fetal? Sobre todo el secuestro broncopulmonar, que depende de un vaso sanguíneo que lo está nutriendo, en el cual si haces ablación del vaso, se ha demostrado que hay regresión de la tumoración. Algunos autores dicen que sería lo lógico esperar a que hubiera e-drops o que hubiera alteraciones hemodinámicas, lo cual me recuerda mucho a la discusión que se tenía si se opera el Quintero 2 o no, o se espera que ya tengamos alteraciones hemodinámicas para el Quintero 3, lo cual pues son enfermedades que son por lo general progresivas, secuenciales. De tal modo que, bueno, sobre todo el secuestro broncopulmonar, la ablación del vaso nutricio, pero también, por ejemplo, una malformación adeumatoidea quística, que tenga un quiste muy grande, que tenga mucha compresión del
del diafragma y que esto le vaya a producir hipoplasia, por ejemplo, pulmonar, suena completamente lógico el ponerle un shunt como para derivar el contenido del quiste gigante y pues intentar darle un mejor pronóstico. Pero obvio, así como decimos esto suena muy sencillo y suena muy experimental, claro que lo es. Y siempre será experimental hasta que no haya un estudio clínico que lo avale. Pero así es la práctica clínica. La mayoría de las cosas van de la mano primero de la parte clínica que lleva ventaja y después se hacen los estudios clínicos aleatorizados. No haríamos un estudio clínico aleatorizado de información que por lo general inexistente, pues, o una sospecha inicial, por lo menos, de información observacional que tuviéramos previamente. Doctor, ¿cuáles son las lesiones intratorácicas susceptibles a este tipo de cirugías y cuáles son las indicaciones? La hernia diafragmática es un defecto, como dice hernia, del cierre del diafragma. Puede ser izquierdo o derecho o puede haber una ausencia completa del diafragma. Obviamente esto condiciona que los intestinos suban, el estómago suba, el hígado suba, compriman los pulmones y eso produce hipoplasia pulmonar y al final, independientemente de que tú fueras y le quitaras la hernia al bebé dentro del útero, los pulmones no se expanden, entonces por eso necesitamos expandirlos. Y estas hernias diafragmáticas, pues obviamente no operamos a todas, no todas se operan las graves, aquellas que tienen una relación del esperado observado de cabeza a pulmón menos de 35, pero esto está basado muy lógicamente en observaciones de estudios europeos, claro, y es muy válido pensar y cuestionarse si el pronóstico de estos bebés es el mismo en Europa que en América Latina, donde en Europa tienen increíbles terapias neonatales, ECMO, etcétera, y nosotros tenemos muchísimas carencias en nuestro sistema de salud, y no es crítica a nuestro sistema, pero existe controversia si solamente las severas o también las moderadas. Esto está a punto de resolverse porque ahorita en el Congreso, va a haber un congreso en Europa donde Jan Press publicará, o más bien dará a conocer los resultados del primer y único estudio aleatorizado de hernia diafragmática, donde se aleatorizó colocación o no de balón en hernias severas, pero también en moderadas. Entonces vamos a ver si sirve de algo también operar hernias moderadas, lo cual será muy, muy interesante, ya que esperamos que las moderadas tengan mejor pronóstico y por ese mejor pronóstico idealmente pensaríamos que pues, no es necesario operarlas, ¿no? Pero ese buen pronóstico te estoy refiriendo al 50% de sobrevida, o sea, no, tampoco es 90%, ¿no? O sea, las severas sí tienen muy, muy, muy mal pronóstico, pero pues bueno, todavía queda mucha duda acerca de eso, pero que será resulta pronto. Doctor Raigan, háblenos un poco de la hernia diafragmática y platícanos si todos los fetos que tienen este diagnóstico son susceptibles a realizar una cirugía fetal. Pues este tipo de oclusiones se hacen en el momento que ya tiene entre 25 o 30 semanas de gestación aproximadamente y consiste en intubar al bebé con un fetoscopio, llegar justamente a la tráquea, pasar las cuerdas bucales, llegar a la tráquea e inflar un balón, que es un balón que se ocupa originalmente para intervenciones neurológicas. Inflas ese balón, que es el Goldball del 2, y queda ocluyendo la tráquea para que evite esto la salida de líquido de los pulmones. Esto hace que se expandan los pulmones. El problema que tenemos con esto es que si de por sí ya hay entre un 10 y un 30% de probabilidad de ruptura en cualquier intervención fetal, el problema es que si tuviéramos ya de por sí 10 a 30% de probabilidad de ruptura en una intervención fetal cualquiera, el dejar un balón puesto en la tráquea hace que después tengas que ir por él a quitarlo. Tienes que quitarlo por lo menos con 24 horas de anticipación antes de que nazca el bebé. Se quita después de la semana 34. Entre más tiempo esté el balón, mejor pronóstico, porque bueno, vas inflando un poquito más los pulmones, se van inflando. Pero tienes que ir por él después, tienes que volver a intubar al bebé, tienes que picar el balón y tienes que sacarlo. Hay otras formas, también lo puedes hacer percutáneamente y no necesariamente intubarlo, pero bueno, esto incrementa la probabilidad de ruptura y complicaciones como tal. Entonces son dos procedimientos en uno. Yo espero que ahora que salga el Smart Balloon, que se desinfla solo a través de resonancia, esto nos resuelva gran parte del problema que tenemos de hacer dos intervenciones en lugar de una. Doctor Raigan, háblanos del mielomeningocele. ¿Cuál es la indicación para realizar una cirugía fetal en este diagnóstico? El mielomeningocele es un defecto del tubo neural, en el cual hay una disrupción vertebral y hay una protrusión
tanto de las meninges como del contenido neural. El problema de esta patología es que con el tiempo existe un daño neurológico que condiciona que los niños al nacer pues tengan problemas de movilidad y de incontinencia y problemas de esfínteres. Esto es súper importante y relevante, porque el realizar una cirugía prenatal en estos niños les cambia el pronóstico por completo, y esto ya está demostrado en un estudio clínico aleatorizado, el famosísimo MOMS Trial, que realizó Scott Daszak y Alan Fleck, en el cual demostraron que si yo reparo un mielomeningocele de manera prenatal, mejoro por mucho la movilidad independiente, disminuyo el Chiari, que es la herniación del cerebelo, disminuyo la ventriculomegalia y les mejoro el pronóstico a estos bebés de por vida. Esto es muy relevante. Esto ya está completamente demostrado. Y en ese entonces, el MOMS Trial, que estos bebés se hacían antes de las 26 semanas, la herniación se reparaba, el mielomeningocele. El MOMS Trial originalmente eran incisiones de 8 centímetros, eran gigantes con un engrapador, etc. Actualmente las hacemos de 2 centímetros máximo las incisiones para que el neurocirujano haga el trabajo, y los pronósticos hasta ahora, de 13 que llevamos, la verdad es que han sido excelentes, y embarazos que en promedio llegan entre 36 y 37 semanas. Doctor, ¿cuáles son las técnicas de cirugía para tratar el mielomeningocele y cuáles son las diferentes vías de abordaje? Sí, está esto de las técnicas de mielomeningocele, es súper heterogéneo, pero en general hay 2 formas, laparoscópica o abierta. De la laparoscópica hay 2 formas, de hecho son 3. Aquellas que se hacen con el útero por fuera y aquellas que se hacen percutáneas con el útero por dentro. La que más hace Cole y Denise Lapa son los que más hacen, que es Alemania y Brasil, la parte percutánea. Meter los tróqueres a través del abdomen de la mamá, justamente donde está el útero, y sin abrir y sin sacar el útero como tal en una cirugía. El que hace, por ejemplo, la mayoría, y los que hacen mis amigos en Monterrey, que es fetoscópica, donde sacas el útero y pones 3 puertos. La que hace en Texas Children's Hospital, que utilizan solo 2 puertos, y a través de esos únicos 2 puertos, con un humidificador, hacen la laparoscópica. Sus contras, el tiempo quirúrgico, y entre más tiempo, más probabilidad de que se lise la membrana, y esto causa rupturas. Y las ventajas, bueno, que es ligeramente menos invasiva para el útero, y eso, el hecho de poder fijar el puerto desde el inicio, evita la ruptura, entonces por lo general tienen menos rupturas que las abiertas. Las abiertas hay diferentes técnicas también, pero en general es la misma, solamente con modificaciones y derivaciones. La original era abrir el útero, fijar las membranas con una engrapadora especial, que eran fijaciones de 8 centímetros, y reparar de manera macroscópica toda la parte del defecto. Pero también con el tiempo, conforme ha pasado el tiempo, esas incisiones gigantes las han ido reduciendo, cada vez menores, que es como cuando hacemos una cesárea, ¿no? Le cambias tantito una cesárea, un paso, y ya le pones un nuevo nombre, pero en realidad es la misma técnica abierta, en la cual todas las técnicas se fija la membrana, ya sea con sutura, ya sea con engrapadora, y se hace más pequeño, de tal modo que entre más pequeñito pensamos que tendrá esto menos ruptura. Hasta ahora, observacionalmente, así ha sido. Entre más pequeña la incisión, menos ruptura, más tarde en el embarazo llegan las pacientes, que lo que queremos es que la puedas operar y que nazca a las 37 semanas de gestación. Eso sería lo ideal. Y de estas, las comparaciones todavía son muy pequeñas, y los números muy pequeños de todas las técnicas como para compararlas. De hecho, a nivel mundial, fetoscópicas, Magda Sanz refirió cerca de 200 apenas. Y de histerotomía ya hay muchas más, sobre todo de Morón, el grupo que está allá en Campiñas, en Brasil, pero también, o sea, no son números suficientes, y no es la misma técnica como para compararlas todas. Ya iremos haciendo esos análisis seguramente, mediante metaanálisis y revisiones sistemáticas, para determinar cuáles serían los mejores pasos en cada una de las partes de la técnica, como para mejorar el pronóstico fetal y materno. Doctor, háblenos de la obstrucción urinaria y cuál es el protocolo de estudio para saber cuáles son los fetos candidatos a realizar este tipo de cirugía. Qué buena pregunta. Esto del síndrome de transfusión feto-fetal
tiene añísimos, ¿ya cuántos son? 29 años que se realizó el primer síndrome de transfusión y lo realizó Kypros Nicolaides allá. Y todos los que han visto Haces del Bisturí, yo creo que han visto la increíble historia de cómo empezó y que no tenía ni idea de lo que sucedía, no sabía qué iba a pasar y bueno, coaguló los vasos y mejoró. De 9 de cada 10 bebés que morían, ahora ya nada más mueren ambos bebés 1 de cada 10 y en general tienen una sobrevida más del 60% de al menos de uno de los bebés. ¿Qué es el síndrome de transfusión feto-fetal? Son 2 bebés que comparten una misma placenta y en esa misma placenta que se transfunden más sangre de un lado que del otro, de tal modo que uno está recibiendo mucho y uno está donando sangre y tiene menos sangre que el otro. El que está recibiendo mucho no soporta a su corazón la cantidad de volumen que tiene y está batallando por manejarlo. Y el que está recibiendo muy poquito, pues tiene menos oxígeno y batalla porque se va quedando pequeño, tiene poco líquido amniótico y, bueno, también tiene sus consecuencias. Lo que se hace en estos síndromes de transfusión feto-fetal y el problema es que la mayoría morirían si no hiciéramos nada. Y el realizar amniorreducción sirve para disminuir la cantidad de líquido, disminuir la probabilidad de ruptura, tener más cómoda a la paciente, pero de ninguna manera resuelve el problema. Y esto lo sabemos hace ya 29 años. Doctor, ¿en qué estadios del síndrome de transfusión feto-feto está indicada realizar la fotocoagulación por láser y hasta qué semana lo podemos realizar? La fotocoagulación láser, pues es meter un fetoscopio de 3 milímetros por un puerto vascular de 10 French al útero con anestesia local, localizar los cordones de la placenta, ver dónde está el ecuador, ver cómo están las anastomosis, si alguno de los vasos sanguíneos pasa el ecuador vascular, hacia dónde pasa, si regresa, si no regresa, e ir coagulando cada una de ellas en orden e idealmente después hacer un Solomon, que es la coagulación total del ecuador vascular. Se coagula normalmente el quintero 3. Se coagula el quintero 3 y esto que ya tiene alteraciones hemodinámicas. Pero todavía hay mucha controversia ya que es una patología evolutiva, no esperas que esto regrese, tampoco esperas que se estacione. Por lo general esperas que vaya progresando. También en algunos consensos prefieren, claro, coagular el quintero 2, lo cual me parece completamente lógico y obvio. Hay mucha controversia si se coagula el 1, lo cual pues yo creo igual que no tiene mucho sentido, pero esto solo lo decimos observacionalmente y no tenemos números crudos y duros para hacerlo. Actualmente el grupo de Yandy Press y yo estamos haciendo un metaanálisis de pacientes individuales para establecer el pronóstico de acuerdo a cada estadio de quintero y nosotros poder decir con mucha más evidencia en este metaanálisis de pacientes individuales donde pedimos la información a los grandes centros, cuál sí valdría o cuál no valdría la pena de acuerdo a la probabilidad que tienen cada uno de estos de mortalidad. Esto sería muy interesante y bueno, hay que establecer un parteaguas a través de esto, pero pues es una técnica bastante compleja y al mismo tiempo hermosa que les cambia el pronóstico definitivamente a estos bebés. Bueno, pues es impresionante todo el avance tecnológico y beneficios para los fetos, pero por supuesto los papás siempre nos preguntan costos, dónde se puede realizar. ¿Este tipo de cirugías se realizan en instituciones públicas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, definitivamente, gracias por preguntar, de verdad esto me pone muy contento y me saca una sonrisa porque por años fue un sueño, nos fuimos a Europa a entrenarnos justamente pensando en esta situación y la necesidad que había en Ciudad de México de tener un centro de referencia gratuito donde se realizaran estos procedimientos fetales, donde pudieran venir mamás de cualquier parte de la República, justo a la capital, todas las que vienen del sur, todas las que vienen de la zona de Puebla, que vienen de Veracruz, y se les pudiera atender de manera gratuita, que estuvieran siempre el cirujano al alcance de la mano y todo el equipamiento. Y actualmente, bueno, después de muchas gestiones, mucho esfuerzo con el doctor Espino, con Jonathan, abrimos el primer centro de referencia de Ciudad de México de cirugía fetal, que es justamente el centro de referencia de Ciudad de México que está basado en el sistema de salud de la Ciudad de México, donde tenemos nuestro centro original en el Romero Rubio, donde se tamizan las pacientes, y en el Gutiérrez de Velasco, se realizan todos los procedimientos fetales. Estamos muy contentos por ese logro
que nos hayan abierto las puertas y la posibilidad de ayudar a todas estas pacientes de manera gratuita. No se les cobra nada y está gestionando que tengamos todo el apoyo del gobierno y que tengamos todo el equipo de primera para poder ayudar a estas pacientes. Doctor Raigan, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con la población en México y a ustedes muchas gracias por escuchar Podcast Comego por un Comego sin Fronteras.